Yo, como muchos de ustedes aquí sentados, nací en un país en guerra. No lo pensamos normalmente. Vemos la guerra como algo que está lejos, como algo que no tenemos muy cerca. Y sí es cierto, la mayoría de nosotros que estamos en la universidad ahorita o somos jóvenes, no vivimos la peor parte del conflicto. Duró 36 años. Y durante este conflicto, las personas que más sufrieron fueron los guatemaltecos. Fueron a los que se les quitó su libertad de asociación, su libertad de expresión, su libertad de locomoción y su libertad de pensamiento. Los guatemaltecos se vieron obligados a tener que decidir entre tener una familia y poderlas mantener dentro de lo que se podía, seguro, o ejercer su ciudadanía básica. Yo tuve la suerte de que mis papás escogieran la segunda, a pesar de que esto me llevó a tener ciertos reproches, porque al final la paz no trajo de vuelta a las 250,000 personas que habían muerto o habían sido desaparecidas, pero tampoco logró enmendar las rupturas sociales que habían habido. Nunca hubo una conciliación y el país seguía dividido. Esto tienen que entenderlo dentro del contexto de la Guerra Fría. No había terminado y todavía quedan rezagos de esto. El hecho que el mito que quedara luego de la paz es que la política era sucia, era peligrosa y era mala, generó un vacío de poder y de hecho la política se fue convirtiendo cada vez más corrupta, más peligrosa y fue generando lo único que habíamos ganado del conflicto armado interno, que era nuestra democracia. Tuve la suerte que mis papás no solo escogieron la vida segura, sino que también me dejaron a mí tener las libertades que ellos no habían tenido. Me llevaron a conocer mucho el país, al interior, no solo la ciudad, y ahí fue donde empecé a ejercer mi primer círculo de ciudadanía. Tener conciencia que el país va más allá que mi círculo de amigos y familia. Esto me hizo darme cuenta que había un grave problema en Guatemala, la pobreza. No todos habían nacido como yo, no todos tenían las oportunidades que yo había tenido. Con el tiempo empecé a leer, empecé a sentir empatía por estas personas y tratar de entender por qué ellos no lo tenían. Lo primero que encontré fue esto. A los 15 años este era mi libro favorito, Che, por John Lee Anderson, y seguí leyendo, no me quedé ahí. Esto creo que es el siguiente círculo de ciudadanía. No solo estar consciente y sentir empatía por las personas, sino también investigar y formar criterio. Finalmente entré a la universidad y creo que fue lo que terminó de convertirme de lo que se hubiera considerado una persona comunista a un liberal. Empecé a cambiar mis ideas y libros como este, la biografía de Margaret Thatcher, de John Bundell, se convirtieron en mis libros favoritos. Seguí leyendo, seguí investigando y me di cuenta que las ideas que tenía, de hecho, sí reflejaban mi naturaleza y cómo yo veía el mundo. Pero todo esto yo no lo había hecho por mí. Todo esto lo había hecho por las personas que no tenían nada como lo que yo había logrado tener. ¿Por qué tenía que ser cuestión de suerte? Y decidí que quería llevar las ideas de donde estaban a donde más se necesitaban. De pura casualidad y suerte encontré una organización de estudiantes universitarios que se dedica justamente a difundir las ideas de la libertad económica, social y académica. Estudiantes por la Libertad fue una plataforma que me dejó desarrollarme, me dejó llevar las ideas a Chimaltenango, a Xela y conocer a mucha gente, no solo llevarla al interior del país, sino que también a distintas universidades dentro de la ciudad. Luego de esto, sin darme cuenta, realmente me había preparado para algo que pasó el año pasado, un quiebre. El 16 de abril del año pasado, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público acusaron a Juan Carlos Monzón, el secretario personal de Roxana Valdetti, de ser cabecilla de una red de defraudación aduanera que le había robado realmente a los guatemaltecos y al Estado de Guatemala millones. Esto hizo resonancia en mí y en muchos jóvenes como yo, que dentro de todo habíamos usado la libertad que teníamos y habíamos empezado a superar esos miedos para poner nuestro granito de arena. ¿Cómo era posible que entonces viniera alguien que en teoría tenía el poder y la responsabilidad de velar por los guatemaltecos a boicotearnos?
Esto hizo que empezáramos a llenar espacios digitales que no tuvieron las generaciones anteriores. Empezamos a tratar de contactarnos en redes sociales. WhatsApp, te metía en un grupo, empezabas a averiguar quién quería hacer algo, a quién le molestaba, y así empezamos a conectarnos no solo jóvenes dentro de las universidades, sino que entre universidades. La Universidad San Carlos de Guatemala, la Universidad del Valle de Guatemala, la URL y la Francisco Marroquín fueron casas de estudio donde se generó esta pasión ciudadana que hizo que estudiantes de ahí empezáramos a contactarnos. La primera vez que yo me pude reunir con ellos, ya se habían reunido antes, o sea, nos hablamos por WhatsApp y empezamos a reclamar los espacios que se habían quitado en los 80s. Nos tomamos un café y empezamos a discutir de ideas. Fue un momento de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos aquí, ¿qué podemos hacer? Y sabíamos que nuestras diferencias eran profundas, sabíamos que nuestras diferencias eran obvias. Él hablaba de la lucha histórica, Minor, y yo hablaba de la libertad individual. Pero ambos sabíamos que la corrupción era una amenaza para las dos. Y al final terminó, o sea, siendo muy obvio cuando yo le dije, mira, tenemos dos cosas seguras. Nuestras propuestas son opuestas, probablemente muy incompatibles, pero ninguna de las dos busca caos y hambruna para Guatemala. Son diferentes posturas y ambos queremos el desarrollo del país. Y segundo, que de ninguna de las propuestas siendo implementada con el nivel de corrupción que tenemos ahorita en Guatemala va a funcionar, seguro. Entonces tenemos que trabajar juntos para que eventualmente estas propuestas puedan ser implementadas bien. Tenemos que estar en contra de la corrupción juntos. Y así empezó. La primera vez que estuvimos reunidos todos fue en la 9ª calle y 9ª avenida de la zona 1, después de una manifestación que tuvimos enfrente del Congreso a principios de mayo del año pasado. Y fue cuando decidimos llamarnos Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala. Hicimos nuestro primer grupo de Telegram oficial y quedamos de juntarnos una siguiente vez. Las personas creen que las manifestaciones que siguieron no se politizaron y no tuvieron protagonismos por pura casualidad y espontaneidad. Todo esto requería reuniones larguísimas con todos, tratando de ponernos de acuerdo, qué queríamos, cómo íbamos a unificar nuestro mensaje y coordinándonos con otras organizaciones que estaban haciendo lo mismo. Porque sabíamos que esto no era una lucha por ideas, era una lucha por Guatemala. Y luego de esto empezamos a darnos cuenta que necesitábamos una estructura y quedamos en análisis político, que era crear consensos, la parte logística, que eran las manifestaciones, y los comunicados y redes sociales. Todos estos espacios nos permitieron a nosotros empezar a tomar plazas que habían sido reprimidas antes. Y al final logramos que Otto Pérez y Roxana Valdetti, logramos todos los guatemaltecos, renunciaran y ahorita están ligados a proceso, están en prisión preventiva. Pero eso no es lo principal. Lo principal, creo yo, es lo que aprendí y lo que quedó. Hoy en día, la izquierda y la derecha ya no se ven como ajenas. Hay puentes entre nosotros. Hay puentes entre dos lados, dos bandos que habían sido en teoría incompatibles. Simplemente es de vernos la cara y reconocernos como humanos, primero, para poder hacerlo. Siguiente, es ser ciudadanos. No solo reconocernos como humanos, sino realmente volvernos personas responsables sobre lo que pensamos y sobre lo que opinamos. Tener impacto. Uno puede tener impacto hablando con el vecino, yendo a votar o haciendo conferencias. Eso depende de lo que ustedes quieran hacer. También es importante entender que lo que nos unió fue la curiosidad, la indignación, pero lo que nos mantuvo trabajando juntos por tanto tiempo fue el hecho que reconocíamos que nuestra diversidad nos daba valor, nos hacía a nosotros más fuertes. El hecho de que pensáramos distinto y que viniéramos de grupos tan distintos y representáramos tantas cosas tan diversas, hacía que cada acuerdo que nosotros tuviéramos fuera más valioso.
Y generalmente los acuerdos se ven como algo donde uno tiene que ceder valores. Pero la flexibilidad no necesariamente es eso. Requiere valentía tener ideas. Requiere valentía defenderlas. Pero requiere más valentía mantenerlas mientras uno colabora con personas que piensan distinto y aceptarlas como son. Hoy en día creo que quedan amigos, quedan las bases para que Guatemala, si seguimos en este camino, podamos tener una democracia plena. Tenemos que empezar también a darnos cuenta que está cambiando. Nosotros, por lo general, los millennials se quejan que somos adictos al celular, que solo nos la pasamos tomando cafés y quejándonos. Pues esa característica generacional fue lo que provocó todos los cambios el año pasado. Están todos los héroes silenciosos, los sin nada que hacer, que se dedicaron a hacer memes, que mantuvieron el tono de todas las protestas liviano, lo llenaron de humor y no dejaron que se cayera la opinión pública. Con lo que les quiero dejar es, si un café puede ser un acto revolucionario, ¿con quién se quieren tomar un café ustedes? Gracias.